mañana del 29 de marzo del 2005, mi vida acababa de cambiar radicalmente. Y yo aún no lo sabía. Pero esa madrugada, mi vida cambió para siempre. Marcos, han cambiado la acusación. Le piden 10 años por homicidio. La mujer a la que yo maté se llamaba Carmen. Tenía 82 años. Aunque yo no hubiera tomado la decisión, ella, Carmen, estaba muerta. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Me declaré culpable para no ir a la cárcel. Pero no hubo juicio. Hubo un trato. No pude explicarme. Y el jurado popular no pudo emitir ningún veredicto. Me gustaría que esta noche ustedes me juzguen. Por eso estoy aquí. Como pompas de jabón. Papá y mamá. ¿No vieron toda la foto que me sacó? Joder, puto. Me da miedo ir a la cárcel. Quisiera saber tu nombre. Me llamo Marcos Aguilo Urman y no soy actor. Soy médico. El primer médico condenado en España por practicar la eutanasia. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Se aferraron 1000 ancianos, pero se